Hola, buenos días a todos, bienvenidos, qué gusto verlos, gracias por venir, por presentarse a esta plática introductoria de la historia del arte en el judaísmo y el judaísmo en la historia del arte. Les agradezco muchísimo su atención, me da muchísimo gusto ver amigos, ver amigas acá, gente con la que hemos estado platicando. Hola a todos, qué gusto, de verdad. Bueno, me presento, soy el doctor Luis Gerardo Huitrón. Soy historiador, soy doctor en Historia del Arte por la UNAM. También soy doctor en Historia del Arte, es maestro en Historia del Arte en la UNAM también con estudios en curaduría y de licenciatura. Estudié la carrera de Historia. También concluí la maestría en estudios judaicos dentro de la Universidad Hebraica y justamente con el interés de juntar estos dos bloques de comparación y de estudio, este marco histórico, marco analítico del arte, pues bueno, surgió esta idea de dar un curso sobre el judaísmo dentro de la historia del arte y la historia del arte en el judaísmo, que es lo que vamos a hablar hoy. Entonces, les voy a compartir la presentación que tengo y les agradeceré muchísimo que escriban sus dudas y sus preguntas en el chat. En el momento final de la clase vamos a tener el espacio para la resolución de las dudas, así que por favor les agradezco si van escribiendo todas sus dudas, ¿ok? Román, por favor, me das, muchas gracias, ya me dieron chance de compartir la pantalla. Bueno, vamos a hablar justamente de esta parte denme un segundo, acá estamos. Bueno, vamos a hablar justamente de esta plática introductoria que habla del judaísmo en la historia del arte, ¿no? Y esta plática introductoria tiene el objetivo, tiene la finalidad de que ustedes se interesen en el desarrollo del curso. ¿Ok? Es un curso de 14 sesiones a lo largo del mes de octubre, noviembre, diciembre, enero y un cachito de febrero, ¿sí? Vamos a justamente analizar las manifestaciones artísticas que el pueblo judío ha tenido a lo largo de su historia y específicamente vamos a ahondar en una metodología de la historia del arte que es interdisciplinaria. ¿A qué me refiero con interdisciplinaria? Vamos a abordar la historia, el marco conceptual, la política, la geografía y también la iconografía, la simbología de las piezas de arte que son consideradas como parte del arte judío para el objetivo final, entender cómo ha sido el desarrollo del arte en el pueblo judío desde sus inicios hasta la modernidad. Cabe mencionar que el curso está dividido en dos bloques. Este es el primer bloque en el cual vamos a arrancar desde la antigüedad y vamos a llegar hasta la Edad Media. Y el segundo bloque, que se hará posteriormente a febrero del año siguiente, va a ser justamente del Renacimiento, de lo que conocemos artísticamente como el periodo del Renacimiento, hasta el arte actual dentro del mundo judío. Entonces, durante estos dos bloques vamos a tratar de analizar y de comprender las diferentes manifestaciones que ha tenido la historia del arte, ¿ok? Vamos entonces a arrancar con esta plática introductoria. Les voy a presentar primero la metodología de las clases, puesto que ya vimos el objetivo. ¿Cómo vamos a analizar una obra de arte con nuestras técnicas de interpretación del arte? A lo largo de las clases siempre vamos a establecer estos tres elementos como parte del análisis artístico. Uno, clavarnos en la temática, adentrarnos directamente en la temática para conocer de qué va el arte, ¿sí? Dos, leer las fuentes literarias, las fuentes escritas del arte, porque es muy importante ver una pieza en un museo, por supuesto, pero es tan importante también irse a las fuentes, a los textos antiguos, los textos medievales, textos bíblicos, a ver justamente el canon literario que nos va a representar la filosofía o la religión del momento, y entonces ver qué dice el autor en el texto y poderlo comparar con el arte. Esta herramienta es muy importante porque cuando uno ve una obra de arte y por lo regular uno está descontextualizado de la obra de arte, porque podremos saber de religión o podremos saber de mitología, pero a veces desconocemos ciertas escenas que se van a pintar en el arte. Bueno, ¿dónde está esa información? En las fuentes literarias, ¿ok? Y estas fuentes literarias, cuando las leemos, entendemos el proceso, comprendemos el momento histórico o a lo mejor escena bíblica que está pasando particularmente y podemos entrar directamente a abordar y entender la pintura, ¿sale? Luego, de ahí nos vamos también a ir a la fuente figurativa.
¿sí? Un poquito como chisme de arte, los pintores se compartían formatos. Ajá. Esto va a ser muy preciso, muy puntual en la Edad Media, en el Renacimiento. Hay un intercambio de formatos, ¿no? Entonces, lo que nosotros conoceríamos como, les voy a dar un ejemplo muy breve, como la disposición de la Última Cena de Miguel Ángel, ajá, o la cena de Leonardo también, ¿no? Estas cenas ya están no prediseñadas, ¿ok? O sea, a lo largo del tiempo, a lo largo del siglo XIII, siglo XII, siglo XIV en Italia, otros pintores como Frangélico, ¿no? O por ejemplo Masaccio, ya pusieron esa disposición. Y los grandes artistas del Renacimiento, del tardío, como Donatello, Leonardo o Miguel, o Rafael también, por ejemplo, Miguel Ángel y Rafael, ellos van a copiar, ajá, se van a inspirar en las obras anteriores. Entonces, ver el desarrollo de la imagen también resulta muy entretenido interesante, obviamente, ¿no? A ir viendo cómo va el desarrollo de la imagen de las personas, ¿no? Cómo se van sentando las figuras de la Virgen, por ejemplo, las figuras de las diosas antiguas, las figuras, las construcciones del templo, de los diferentes templos, ¿no? Entonces, todos esos elementos que hoy le llamaríamos diseño, el diseño de un templo, el diseño de una pintura, el diseño de una escultura, bueno, se van construyendo y se van replicando. Eso es lo que me parece una de las cosas más importantes. Y al llegar al medioevo y al llegar al Renacimiento, estos diseños y patrones se van a estar intercambiando entre el mundo judío y el mundo cristiano. ¿Sí? Ya llegaremos a ese momento, pero les puedo adelantar la cuestión de las Agadot, que son estos libros para Pesaj o para Pascua, ¿no? Que estos libros van a tener la representación de Moisés o del pueblo de Israel saliendo del mar, saliendo de Egipto, ¿ok? Y estas manifestaciones artísticas, estas composiciones artísticas, las vamos a encontrar también en este momento en las Biblias cristianas que se están haciendo. Entonces, es bien interesante ver cómo estas culturas que están en constante contacto, ¿no? Van a intercambiarse esto. Luego nos vamos a clavar, obviamente, en la iconografía y en el simbolismo que no puede faltar, obviamente, al estar hablando de arte. Tenemos que irnos directamente al simbolismo, a la iconografía de los pueblos antiguos, de donde surge el círculo, donde surge el triángulo, el cuadrado, por qué 4 puntos cardinales, el misticismo que tienen los elementos, ¿no? Entonces, ese misticismo que tienen los elementos es el que vamos a ver representado a lo largo del tiempo. Un ejemplo, ¿no? Tal cual, dentro de todas las culturas antiguas siempre existen los 5 elementos sagrados. Esto lo definió Mircea Eliade, un gran antropólogo, ¿no? Historiador de las religiones, uno de los primeros grandes pioneros del estudio de las religiones a lo largo del siglo XX. Y él, por ejemplo, encuentra que todas las culturas tienen 5 elementos sagrados: la piedra, el río, la montaña, el árbol y la cueva. ¿Ok? Si voltean a ver a cualquier cultura, ese ejercicio lo haremos más adelante en las clases, si voltean a ver a cualquier cultura, van a darse cuenta de que siempre hay una piedra mágica, una cueva mágica, una montaña sagrada, un árbol sagrado o un río sagrado, ¿no? Entonces, estos elementos que van a estar muy presentes no solamente en el mundo hebreo, sino en el mundo de la antigüedad, son los que vamos a ir desarrollando y analizando y comprendiendo para poder armar pues realmente un análisis iconográfico, ¿no? Y tener las herramientas de hacer un análisis iconográfico. Y por último, que no puede faltar, les voy a hablar del contexto histórico. Cada clase va a tener su parte de contexto histórico. Esta parte de contexto histórico es fundamental porque si no, no podemos entender el desarrollo del arte, ¿ok? Es muy importante, acá me están diciendo, el antropólogo que menciono se llama Mircea Eliade, se los voy a escribir, Eliade. ¿Sí? Que es una delicia leerlo, la verdad, o sea, les recomiendo muchísimo y además todas sus obras, que tienen muchísimas, están en internet, todos. De hecho, mi favorita es el chamanismo.
Búsquense esa primera en chamanismo, es una delicia leerla, ¿no? Y bueno, les decía que vamos a hablar del contexto histórico justamente porque en el contexto histórico nos va a ayudar a entender el contexto del desarrollo del pueblo judío, ¿no? Muchos de nosotros aquí hemos escuchado la frase, ¿no? Del judaísmo no se ve en la luna, ¿no? Y es eso, es la realidad. A lo largo del paso del tiempo, el pueblo judío va teniendo contactos con civilizaciones muy importantes, como el pueblo egipcio, o el griego, o el romano, o el persa. ¿Ok? Entonces, a partir del pueblo egipcio, del contacto con el mundo egipcio, el pueblo de Israel va a tener la facilidad o las herramientas para diseñar un templo, ¿no? Y surgirá entonces el Mishkan con la división del mundo religioso egipcio, de los espacios sagrados. Y eventualmente después del Mishkan o tabernáculo surgirá el Bet HaMikdash o templo de Salomón. ¿Ok? Entonces, esa es parte también de entender cuáles son las herramientas que se van a ir armando para construir el arte. Y así como pasa en la arquitectura, el ejemplo que les di ahorita del Mishkan o del Bet HaMikdash, así pasa en todo. Ajá. El origen de los nombres de los meses hebreos en el mundo persa, ¿ok? La tradición de llamarle a Ficomán al postre de Pesaj, ajá. La tradición de beber las 4 copas en Pesaj inclinados, es muy del mundo helénico, y así por siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque el pueblo judío va estableciendo redes de comunicación como con los otros pueblos, como los otros pueblos desarrollaron sus procesos de comunicación y aculturización a lo largo de la historia. Algo que me gustaría especificar del arte judío es que el arte judío es una expresión plástica, de las diferentes manifestaciones contextuales o del pensamiento del pueblo judío. Por esa razón, es que sí podemos hablar de arte judío y podemos hablar de la historia del arte y cómo afecta en el judaísmo. Es por esa razón que vamos a ver a un Marc Chagall a principios del siglo XX pintando las velas de Shabbat o pintando una jupá, una boda, al mismo tiempo que vamos a encontrarnos con la representación de los candeleros de Shabbat en el medioevo y la representación mucho más atrás de los candeleros de Shabbat en las épocas de los templos, del antiguo templo, ¿no? Estas representaciones de el Ejal, del Arca de la Alianza, van a estar manteniéndose todo el tiempo. Fíjense qué bonito, ¿no? Tenemos manifestaciones del Arca de la Alianza en el siglo II a.C., representaciones gráficas, y el de los primeros diseñadores de las vanguardias en el mundo de la posguerra, vamos a tener el Arca de la Alianza apareciendo otra vez como un símbolo. Entonces, esa es la importancia del arte judío. Ha tomado elementos, símbolos y los ha manejado, ¿ok? A partir de todo el arte, de la historia del arte. Entonces, eso es lo que me parece fundamental del estudio del pueblo judío y del arte del pueblo judío. Se va transformando, así como se transforma la liturgia, y así como se transforma la cultura, pero no pierde ciertos elementos porque los va reciclando, los va reutilizando y permite que esos elementos sean considerados sagrados y vigentes a lo largo de 4.000 años, 5.000 años, ¿no? Eso es lo que me parece una cosa preciosa, que además no tienen otras civilizaciones. Hablemos rápidamente el ejemplo del mundo egipcio, que tiene un gran arraigo, un gran desarrollo histórico y artístico, pero se trunca y se acaba en el tiempo. Y hoy por hoy lo vemos al arte egipcio como arte de la antigüedad, a partir de la arqueología y de la historia. Cosa que no sucede con el pueblo judío. Vive todavía, continúa su desarrollo y se va mezclando con otras culturas y va generando nuevas manifestaciones artísticas. Es decir, gracias a la migración y a la actualización de todos estos contextos históricos, el arte judío sigue manifestándose. Y un punto que me gustaría aclarar es que bastante de la pervivencia de las historias bíblicas y del arte bíblico va a ser cuando surge el cristianismo. Y no, aquí es un punto de reflexión muy interesante porque el cristianismo, en cierta medida, va a ayudar a la continuación de los textos sagrados
¿no? Esto lo ha dicho Adolfo Reutemann en sus conferencias cuando ha venido a hablarnos justamente de toda la literatura rabínica temprana, ¿no? Existe un intercambio justamente de los textos sagrados hebreos que también se van a volver textos sagrados cristianos. Y el cristianismo, cuando se conforma, va a retomar las historias bíblicas, ¿ok? Y las va a plasmar en imagen por primera vez. Entonces, en algún momento vamos a estudiar el surgimiento del cristianismo, cómo surge el cristianismo y cómo afecta, cómo va a impactar en el mundo del judaísmo. Entonces, esto es lo que vamos a hablar acá. Bueno, no se ve acá, pero ahorita les digo lo que dice liturgia. Vamos a hablar justamente de ese proceso del arte en el judaísmo, la representación plástica y estética de una identidad judía, y además responde a la liturgia, a la religiosidad. ¿Qué es la liturgia? Es la forma y el protocolo por el cual se desarrollan las ceremonias y las creencias religiosas, ¿no? Entonces, les estoy poniendo de ejemplo una menorá, una imagen de una reconstrucción de la menorá que estaba en el templo de Salomón, y vamos a ver justamente cómo este símbolo se ha mantenido y no se ha vuelto obsoleto. Al contrario, se ha convertido en uno de los iconogramas más importantes para el desarrollo de la identidad judía. Y acá hablamos esto que a veces lo repetimos mucho, ¿no? De la identidad. Fíjense lo fuerte que significa estar hablando de la identidad, que conlleva la responsabilidad de tener una identidad de 3000 años, de 2000 años, de lo que sea. Corresponde justamente al acopio de valores, religiosidad, liturgia, estética, arte, todo lo que se va construyendo. ¿Ok? Entonces, la cultura judía está supeditada al segundo mandamiento que proscribe la representación de imágenes que puedan generar idolatría. Sí, por supuesto, eso es halajá, eso es ley, está en la Torá, por supuesto. Pero a lo largo del tiempo se han encontrado formas de representación de los elementos judaicos desde el judaísmo y también desde el cristianismo. Entonces, ojo, esto puede ser medio engañoso. Aunque hablamos de un aniconismo, es decir, religiones que evitan la presencia de la manifestación plástica, no todo es blanco y negro en el mundo. Hay una escala de grises. Entonces, por esa razón, sí hay representación estética y plástica de símbolos, más no de personas, más no de animales. Y eventualmente, conforme el mundo judío se va encontrando con otros pueblos, esta halajá, esta ley, se empieza a acoplar al espacio, a moldear al espacio donde se encuentra justamente esa representación o esa sinagoga o esa comunidad, ¿ok? Entonces podemos hablar de que el judaísmo en la historia del arte se compone de dos pilares. El primero, arte judío en la antigüedad, y el segundo, arte con temática judía en la antigüedad. O sea, fíjense cómo son dos cosas diferentes, pero las dos son las que sostienen el judaísmo. Si nosotros vemos o entramos a un templo cristiano y vemos la entrega de las tablas en el Sinai, Moshe, ¿qué vemos? Estamos viendo, claro que estamos viendo identidad judía porque pertenece al pueblo judío, pero está retomado por los cristianos. Entonces, muchísimas veces el arte judío se sale de esta esfera que incluye solamente el mundo judío. Y cuando aparece el Islam, bueno, ¿para qué les cuento? O sea, ahí se arma realmente el panorama enormemente amplio, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es la percepción, la apropiación de identidad judía desde los ojos del Islam, desde los ojos del cristianismo. ¿Okay? Y esto nos va a generar que exista un arte judío en la modernidad y por lo tanto que exista un arte con temática judía en la modernidad. Hacia el segundo bloque, hacia el segundo periodo de este curso, nos vamos a enfocar a ver cómo hay artistas judíos que se van a ir a las academias de pintura. Me refiero a la Academia Francesa de Pintura, a la Academia Vienesa de Pintura hacia el siglo XVII, XVIII, XIX y XX. ¿No? Y estos artistas judíos van a hacer un proceso contrario. Son judíos de nacimiento, tienen una cultura judía y no pintan temáticas judías.
Ven cómo son en diferentes caminos. Por eso es que hablar del arte en el judaísmo es muy amplio, ¿sí? No es nada más decir, no, en la sinagoga se proscribe la representación de una imagen humana. Claro, eso es real, por supuesto, pero hay otras representaciones estéticas y artísticas, arquitectónicas, escultóricas, incluso de arte objeto. Aquí en esta clase vamos a hablar del arte objeto. ¿Ok? ¿Y qué entra en el arte objeto? Las kearot, las mezuzot, las hanuyot, o sea, todos los elementos de la liturgia, ¿sí? El propio talit es un arte objeto, ¿verdad? La propia kippah es un elemento de arte objeto religioso. Entonces, no porque se proscriban las imágenes humanas, antropomorfas, se quiere decir que el judaísmo en el arte se reduzca a la ornamentación en lo absoluto. Tiene bastante desarrollo e influencia simbólica, estética, artística, que se va a poder desarrollar en otras variantes que no sean la representación antropomorfa en un espacio religioso. ¿Ok? Por favor, los que estén interesados, googleen las Agadot de la época medieval. Estos libros para Pesach, para Pascua. ¿Ah? Entonces, ahí sí hay representación humana. Allí sí hay representación, incluso representación divina en algunas de ellas. Entonces, ¿cómo explicamos que exista un libro religioso que sirva como liturgia de una fiesta? Tal vez la fiesta más importante que tenemos al año, como es la fiesta de la liberación. Ajá. ¿Cómo explicamos? Bueno, eso lo veremos en su tiempo. ¿Ok? Entonces, esto es un ejemplo. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un mosaico con las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Un mosaico que pertenece a una sinagoga del periodo románico, es decir, del siglo II al siglo IV, después de la era cristiana, y vemos el hebreo, vemos en hebreo los nombres de las 12 tribus de Israel. Y vemos también, identificamos ciertos elementos judaicos como el ciervo o como el urim y el ostumim, este pectoral que va a tener el sacerdote. Pero esto es una representación artística del pueblo judío. Ahora bien, esta también es una representación artística del pueblo judío, el Sion o estrella de David, okay, que lo vamos a encontrar en la decoración de muchos templos, y no solamente templos, en panteones, en baños rituales, en todos los elementos de una ciudad judía. Aquí también podemos ver en el Museo de Jerusalén la reconstrucción, se llama anastilosis, completar los faltantes, ¿ok? Es un proceso también del cual hablaremos, y vemos los dos bloques originales de la roca. ¿Y qué está grabado en la roca? Está grabado una imagen de la menorá. Entonces, estas son las representaciones judías del arte judío en la antigüedad. Pero al mismo tiempo, vean esto. ¿Esto qué es? El arca de Noé, la Tevá. Y esta representación, que es un estudio muy puntual de la representación de la Tevá, se leen el libro de Génesis y explica justamente las medidas, la anchura, la altura, cómo está dividido en 3 niveles, todo esto. Y esto, ¿qué creen? No es una representación de un judío o del pueblo judío acerca del arca de Noé. Es la representación de los cristianos acerca del arca de Noé. Y esta imagen se vuelve todavía más rica cuando les digo el nombre del autor, Isaac Newton. ¿No? Entonces, vean cómo hay manifestaciones y representaciones del judaísmo desde el enfoque judío, desde el enfoque cristiano. ¿Ok? Entonces, eso me encanta ver la amplitud del tema, ¿ok? Que es lo que les quería mostrar. ¿Ok? Muy bien. Para ir entrando en materia, justamente a partir de cuáles son las temáticas que vamos a revisar, los tópicos que vamos a revisar en este primer bloque, bueno, comencemos. En este primer bloque, a lo largo de estas 14 clases, vamos a entrarle de lleno al problema del arte judío en la antigüedad. Ahí vamos a empezar. Bueno, además de hablar cuáles son las formas de entender la iconografía, de entender las técnicas y materiales, de entender las fuentes literarias, además de toda esa parte formativa
que entra dentro de lo que se llama teoría del arte, porque el arte no es nada más ir al museo y decir está bonito, me gusta el cuadro, me gusta la pintura, sino hay toda una metodología de apreciación y comprensión. Después de ver ese bloque de apreciación y comprensión, vamos a entrarle de lleno a la influencia del mundo persa, la influencia del mundo asirio y del mundo sumerio dentro del mundo hebreo de la antigüedad. Y vamos a ver cómo hay representaciones diferentes de los pasajes bíblicos. Algunas representaciones vienen de otras culturas porque los pasajes bíblicos son originales de otras culturas, y vamos a hablar justamente de las diferentes deidades en el periodo protomonoteísta o premonoteísta. ¿Okay? Que es un periodo muy, pero muy antiguo, en donde el judaísmo se entreveraba de vez en cuando con manifestaciones politeístas. ¿Por qué? Porque hay contexto histórico. Estamos viendo aquí la representación de El, del dios El, sumerio, y de la diosa Asherah. ¿Okay? Estos nombres aparecen en el canon bíblico. Y vamos a verlo desde los ojos del historiador, desde los ojos del arqueólogo. ¿Ok? No desde la parte religiosa, lo vamos a ver específicamente desde la parte histórica y la parte antropológica y por supuesto la parte artística. Y vamos a analizar cómo todas estas figurillas se encontraban, se han encontrado también de hecho, en la ciudad de Urushalayim, una ciudad babilónica, de fundación babilónica, que después se va a transformar en el hebreo Yerushalayim, en español Jerusalén. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo todo está conectado. Y vamos a estudiar específicamente el proceso de la construcción del concepto estético de Dios. Fíjense qué complejo, ¿ok? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué llega el pueblo judío a la connotación de hablar de, como lo habla en el Génesis, el Espíritu de Dios que flotaba, que planeaba sobre las aguas? Y a lo largo del canon bíblico, en el libro de Bereshit, en el libro de Génesis, vamos a ver cómo empieza a ser la voz de Dios, el Espíritu de Dios. Y conforme va avanzando la historia del arte y la historia del pueblo judío, ya hablamos la mano de Dios, ¿ok? El cuerpo de Dios, o el ángel de Dios que va a luchar contra Jacob. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos viendo justamente el desarrollo iconográfico, ¿ok? El desarrollo estético. Y lo que estamos viendo aquí es una figurilla del siglo IX que representa el arca. Porque el arca, que hoy por hoy relacionamos con el arca de la alianza, es una casita, es un cajoncito, así comienza, ¿ok? Y se van a encontrar a lo largo de los varios asentamientos del pueblo hebreo, a lo largo y ancho de la tierra de Canaán, de la antigua tierra de Canaán, estas figurillas, ¿ok? Que vamos a ir viendo que funcionan como casitas. Y de esto se va a desarrollar toda una organización política, religiosa y lo más importante, de control en el pueblo judío. Estamos viendo una imagen del siglo XIX que nos menciona el campamento alrededor del tabernáculo, del Mishkan, de este templo, este templete itinerante, como lo era el campamento de los hebreos que salen de Egipto y van a ir moviendo el campamento a lo largo de 40 años hasta que logran entrar a la tierra de Israel. ¿Ok? Posteriormente vamos a entrar al estudio, al análisis del templo, del fenómeno del templo, de la arquitectura que conlleva el templo. Y además de lograr entender el contexto, obviamente, de cómo surge el templo, vamos a tratar de analizar y aprender la metodología de la arquitectura, cómo se lee un edificio, cómo se levanta un edificio, cómo se construye un edificio, cuáles son las partes de este edificio, ¿ok? Y el simbolismo. Entonces, vean, son muchas cosas. Vamos a hablar en la cuestión, por lo regular, siempre lo vamos a hacer así, del contexto, como les había dicho, de las técnicas y materiales. Porque, bueno, eso también es súper importante, súper importante. O sea, nos dicen justamente, ¿no? que el edificio es importante, pero no nos enseñan cómo se hace.
¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo se ha hecho una catedral, cómo se ha hecho una sinagoga, cómo se ha hecho un templo? Es todo un proceso muy importante y eso vamos a entrar, eso se llama metodología de las técnicas y materiales. Luego nos vamos a ir a la parte estética, si es bonito o no, los colores, la composición, y luego nos vamos a ir obviamente a la parte simbólica. Siempre que tomemos un tema, ¿sí? Siempre lo vamos a ver de esta manera, ¿ok? El templo es súper importante, porque no es solamente el elemento que va a cohesionar la judeidad de lo que posteriormente será llamado por la historiografía como el reino de Israel, ¿ok? Y de hecho va a existir la construcción de más de un templo, cosa que volvemos a lo mismo. Si queremos hacernos pragmáticos, ¿no? O un poquito a la visión un poquito más cerrada, no hay posibilidad de que exista más de un templo. Sí, en la teoría, pero en la práctica, en la realidad, van a existir más de un templo, ¿ok? Entonces vamos a ver justamente el fenómeno que representa la construcción de más de un templo y las partes, obviamente, del templo. Por ejemplo, aquí estamos viendo la planta. Si lo estamos viendo desde arriba, estamos viendo el proceso de construcción, la división de los espacios de construcción, ¿no? Tenemos 3 espacios y vamos a explicar cuáles son la importancia de estos 3 espacios, la orientación, la disposición y sobre todo el simbolismo. ¿Por qué hasta acá al fondo está el arca? ¿Por qué hasta acá al fondo habita el santo de los santos? ¿No? Como se dirá en los documentos. ¿Ok? Y hablaremos también justamente del desarrollo del templo, de los reinos de Israel, el reino del norte, el reino del sur, y por supuesto de la destrucción de este primer templo y la construcción del que llamamos segundo templo, o históricamente hablando, el templo de Zorobabel, que es el que estamos viendo del lado derecho. Y como este templo de Zorobabel, que es considerado tanto por la historiografía como por la religión judía, el segundo templo, vamos a ver cómo este segundo templo se va a ir ampliando constantemente cuando llega una influencia del mundo helenístico, ¿ok? Y posteriormente del mundo romano. El contacto del pueblo judío en la antigüedad con las otras culturas, como lo he venido diciendo, es de todo el tiempo, ¿ok? Es de siempre y existe un intercambio de ida y vuelta en 2 canales, de ida y de vuelta, ¿ok? Y dentro de este contexto helenístico, lo que están viendo aquí en la pantalla es el mapa del mundo helénico. Vean, por favor, cómo es gigante, es enorme y abarca varios lugares que nosotros relacionamos con civilizaciones de importancia, como el mundo griego, como el mundo persa, asirio, como el mundo egipcio, ¿ok? Bueno, también ahí está el mundo hebreo y todos estos están conectados. Es la parte también un poco mala de ver elementos aislados. El mundo judío nunca estuvo aislado, ni el mundo griego, ni el mundo egipcio. Entonces, esta comunicación, estos caminos de intercambio comercial, desarrollo intelectual, desarrollo religioso, todo lo que quieran, se establece gracias al comercio y que creen, Jerusalén queda en medio. Esa es la importancia de Jerusalén dentro de las rutas de comercio de la antigüedad. Conecta el sur de Egipto con el norte en Grecia, conecta el occidente con el oriente. Esa es la importancia de ser una ciudad en el centro del mundo. ¿Ok? Pero no creían que toda esta aculturización o todos estos procesos de conexión van a traer algo bueno, ¿ok? En el caso, todos sabemos, que si no lo saben, los invito a leer el libro de Macabeos, muy interesante, muy divertido. Todos saben el problemón que se armó cuando llegaron los griegos a tener tanto poder e injerencia dentro del periodo helenístico en Jerusalén, que dentro del templo de Salomón se van a colocar estatuas de Zeus, estatuas de Baco, y además se van a profanar en contexto judío el templo sagrado. ¿Ok? Y esto va a ser la enorme revolución que va a llevar a la fiesta de Hanukkah, ¿no? A la conmemoración de la fiesta de Hanukkah para conmemorar el movimiento de los macabeos. Entonces, todo esto es delicioso históricamente hablando. ¿Ok? O sea, hay infinidad de temas de qué hablar, hay infinidad de temas que sacar y cómo ir interpretando la conexión que tiene el pueblo hebreo a lo largo del tiempo con otros mundos, con otras realidades, con otras religiones, ¿ok? Pero eso no acaba aquí. También vamos a hablar justamente de la época romana y toda la injerencia de Roma dentro del mundo judío.
Y cuando llegamos aquí, la cosa se pone peliaguda, porque los diferentes tipos de judaísmo que existen en la época del Segundo Templo van a tener manifestaciones diferentes de religiosidad y por ende de elemento artístico. Algunas sectas judías, algunos grupos judaicos más radicales van a estar en contra del templo y van a vertir toda su religiosidad a través de la estética y del arte en la caligrafía, en la escritura, por ejemplo. Otros van a decidir vertirlo en espacios de reunión, las Knesset, las sinagogas. ¿Ok? Otros van a decidir vertirlo sobre el templo y se hace esta ampliación que se conoce como la ampliación del rey Herodes. Ajá, esos Herodes bíblicos, ya que entran también dentro del canon cristiano. Ajá. Y va a ser este mundo de los diferentes judaísmos con sus diferentes manifestaciones artísticas y estéticas. Y bueno, el segundo templo va a ser destruido hacia el año 70 y va a comenzar el proceso de la diáspora. Y entonces la población judía, la mayoría, sí se quedó población judía aquí en Jerusalén, de acuerdo a los registros históricos, pero la mayoría de la población va a salir. Y esta salida nos va a generar el siguiente periodo llamado el periodo Amoraim, que es el periodo del Talmud. El impacto y el desarrollo de la figura del rabino, de la figura de la sinagoga y de la importancia de la Torá como un elemento móvil, como un diseño móvil de religiosidad, portátil, más bien esa sería la palabra. Y entonces la figura del rabino, la figura del jajam, del sabio, va a ser la que unifique, la que amalgame toda la población judía y las creencias. Es verdad, a partir de este momento, en teoría, se va a proscribir todo contacto con otros mundos y se va a hacer una sociedad un poco más críptica, en teoría. Pero realmente esa sería la primera visión superficial. Si nos clavamos en el tema y nos adentramos en las raíces de este fenómeno, nos vamos a dar cuenta que sí, mientras se está construyendo el Talmud, mientras se está fijando el Talmud y todo lo que ello conlleva, el mundo judío voltea hacia la escritura y se va a vertir en el arte de la caligrafía, en el arte del libro. Ajá. Pero también vamos a ver que no, las otras manifestaciones artísticas no se van a extinguir. Estamos viendo la sinagoga de Baram en el parque, perdón, en el parque que hoy es Reserva Ecológica al norte de Israel, y esta sinagoga data hacia el 270 de la era cristiana. Y vean, columnas romanas, arcos de medio punto, una arquitectura que sigue en constante contacto con los otros pueblos. Bueno, ¿cómo leemos esto? Vamos a aprender. Vamos a aprender la terminología arquitectónica, los tipos de arcos, los tipos de columnas, los sistemas constructivos y el simbolismo de que tenga planta basilical, que tenga planta de tres naves, tres pasillos, uno central y dos laterales. ¿Ok? Hay un simbolismo y ojo, mientras los judíos están construyendo sus sinagogas de planta basilical, los cristianos están construyendo sus iglesias de planta basilical. Y entonces, ¿de dónde lo retoman los judíos? ¿De dónde lo retoman los cristianos? Lo van a retomar ambas culturas del mundo romano. ¿Ok? La famosa basílica romana. ¿Ok? Que no era otra cosa más que un mercado. ¿Cómo mercado? ¿Por qué mercado? Bueno, ya lo analizaremos en su momento, por supuesto. ¿Okay? Otra sinagoga, la sinagoga de Cafarnaúm, entre los siglos 3 y 4, en la zona de la Galilea. Ajá. Y vamos a ver cómo también son esta reconstrucción. Aquí vemos las ruinas, aquí vemos estos elementos parados, que iba un poquito más alto porque son los capiteles. Y vamos a aprender a leer justamente los estilos de columnas, por qué están en tres naves, dónde está el Aron HaKodesh o el closet, el armario de la Torá. Vamos a entender este tipo de cosas. Y vean, otra vez, tres naves, tres pasillos, uno central y dos laterales, más un patio que servía de Bet Midrash o sinagoga, perdón, escuela, es casa de estudio.
Entonces, estos van a ser las representaciones. Y vean, qué bonito, todo lo que les vengo diciendo, todo lo que les vengo platicando, lo hemos representado en esta imagen de este capitel. Un capitel romano, corintio, como debe de ser según los tratados de arquitectura de Vitruvio, con un registro de hojas de acanto, 2 registros de hojas de acanto, las volutas que aquí están rotas y la menorá en el centro. Este sincretismo cultural es el que va a existir y siempre ha existido dentro del desarrollo de la estética del pueblo judío y del arte. ¿Ok? Hay unos casos extremos, como por ejemplo la famosísima sinagoga de Dura Europos, que nos vamos a adentrar en ella, que es una sinagoga en Siria que tiene la representación humana y divina. Y nos va a contar un montón de historias. Que si Moshe, que si Noé, que si todos ellos, ¿ok? Cómo es las 12 tribus, aquí están las 12 tribus acomodadas, aquí está la representación del templo, ¿ok? Aquí viene la historia de Moisés, aquí vienen los profetas, o sea, es todo un código simbólico, iconográfico, que uno diría, ¿no que no se permitía? Ah, bueno, es que ese es el problema del estudio del arte. Cuando asumimos cuestiones generales, le podemos atinar, pero no hay generalidad en el arte. Un contexto histórico es tan complejo, que tiene muchas aristas. Y la sinagoga de Dura Europos es una de las aristas, y me atrevo a decir, más preciosas de la manifestación artística judía, porque esto es judío, esto no es cristiano, no, esto es netamente judío, una sinagoga con la representación humana, cuando en teoría estaba proscrita. Y además la representación divina, porque digo, ya lo veremos, aquí no se ve, pero por aquí arribita, en esta parte, aparece la mano de Dios. Fíjense qué atrevimiento para la época y para ahora, ¿ok? Si vamos a una yeshiva y pintamos la mano de Dios, va a ser un escándalo. Si para ahorita representa un escándalo, la concepción del plasmar la mano de Dios, imagínense en ese momento. Pero ¿por qué va a suceder todo esto? Ya lo veremos. Y inmediatamente, continuadamente, después del periodo Amoraim, va a seguir el periodo Saboraim y Geonim, que en cristiano se dice la Edad Media. Y vamos a conocer y vamos a hablar de cuáles son las concepciones históricas del pueblo judío y del pueblo cristiano. ¿Por qué le llamamos Saboraim? ¿Qué significa Geonim? ¿Ok? ¿Y por qué se le llama Edad Media en el cristianismo? Y todo el arte que se va a desarrollar a partir de esta representación política y de este nuevo contexto va a ser vasta, enorme. ¿Por qué? Estamos hablando de la época de la Edad Media. Estamos hablando del momento donde se va a construir la cultura ashkenazí, sefaradí y mizrahi. ¿Ok? Árabe, norteña de Europa y española medieval. Estos mundos y este desarrollo, que siempre lo decimos de manera muy coloquial, yo soy sefaradí, yo soy ashkenazí, es realmente muy complejo y trae una carga histórica y cultural muy deliciosa de estudiar, ¿ok? Tal cual. ¿Cuáles son los elementos por los cuales se desarrolla la parafernalia, la liturgia, el rezo en hebreo mezclado con las lenguas germanas y después va a salir un idioma cotidiano llamado el Yiddish? Lo que significa la construcción del Yiddish, del ladino, de todo lo que lleva la vida, la vida diaria en el judaísmo medieval. Pero son mundos diferentes. No va a ser lo mismo analizar y ver los panoramas estéticos y artísticos de las juderías en Sevilla o en Catalayud, cómo va a ser verlas en Toledo con la sinagoga del tránsito. Vean qué belleza. Y aquí vamos a hablar justamente del contacto con el otro gran mundo religioso, el Islam. ¿Qué aporta el Islam a los diferentes pueblos judíos que van a vivir del lado del Islam? Me refiero a todo el norte de Egipto, de África, me refiero a todo el mundo mediterráneo, lo que posteriormente se va a ir consolidando como Imperio Otomano,
¿ok? ¿Por qué? ¿Qué viven? ¿Qué aporta el mundo del Islam? ¿Aporta? Sí, que los judíos son una población supeditada a las normas del Islam bajo la calidad de dhimmi, así se van a llamar estos pueblos. Vamos a analizar, es todo lo que conlleva ser un dhimmi, ¿ok? Y además, esa es la parte política, y en la parte estética, estas yeserías salen del mundo del Islam. Estos artesonados de madera van a salir del mundo del Islam. Y todas las casas de oración, las sinagogas, las casas de estudio que estén del lado del Islam, van a desarrollar una estética, una liturgia completamente diferente que va desde la arquitectura hasta la poesía. No olvidemos las grandes figuras de estos escritores, por ejemplo, el gran poeta Yehuda Halevi, que vamos a analizar su poesía, ¿ok? En este judeo-árabe medieval. Vean nada más la lengua, judeo-árabe. Y cómo impacta el desarrollo de la poesía musulmana, que es primera en este sentido, y cómo va a impactar en el desarrollo de la poesía judaica medieval. Y con ello vamos a irnos a cantar también las canciones sefaradíes y vamos a ver el mundo de la cultura sefaradí. Por otro lado, paralelamente se desarrolla otro tipo de cultura. Esta cultura va a ser la ya denominada cultura ashkenazí. Es completamente diferente. Los cementerios, los baños, las sinagogas, la relación de las juderías, de los barrios judíos, la manifestación artística, va a ser completamente diferente. Vamos a estudiar los barrios judíos, tanto del norte de Europa como del este de Europa. Vamos a entender el proceso de la conformación de esta identidad ashkenazí. Tal vez no sepamos, no sé si decirles, si sabremos el origen del gefilte fish, pero lo que sí sabremos va a ser el origen de cómo se va desarrollando justamente estas sinagogas. Vean nada más, la antigua sinagoga de Erfurt, la más antigua del mundo medieval. Vean qué belleza. Vamos a hablar de esta arquitectura. ¿Por qué los techos de dos aguas? ¿Por qué esta otra arquitectura tan diferente a este mundo musulmán o judeo español, ¿ok? Que vamos a tener en el sur y en el Mediterráneo? Entonces vean las fechas, vean cómo, vamos a hacer comparaciones, ejercicios de comparaciones con iglesias. ¿Cómo impacta el desarrollo cristiano de la arquitectura que hoy llamamos como gótica en estos arcos ojivales, que son los que estamos viendo, en estos rosetones, que uno diría, es que estos son elementos de la liturgia cristiana? No, son elementos del común. Y por esa razón van a aparecer en una sinagoga y en una iglesia. ¿Y qué creen? A veces hasta en una mezquita. Este intercambio increíble y vamos a conocer todas las sinagogas antiguas del mundo Ashkenaz y vamos a conocer todas las sinagogas del mundo Sefarad y también vamos a conocer las sinagogas del mundo Mizrahi. Vamos a adentrarnos al concepto de judería. O como se le va a denominar a partir de 1530 y tantos, con la fundación del primer gueto. Estas fundaciones, estas colonias que van a establecerse para la vivienda de los judíos. Y vamos a entender el contexto histórico de por qué razón los judíos viven aparte. Es un problema histórico muy interesante y no tiene una arista, tiene muchas caras. La parte religiosa, la parte social, la parte cultural, ¿ok? Enterramos diferente a nuestros muertos, comemos diferente, ¿ok? Vivimos en otra realidad, hablando como un judío de esta época, y esa realidad de allá no me conviene, porque no puedo, así de fácil, no puedo respetar las leyes del kashrut, de lo kosher. Por lo tanto, voy a salirme. Ese es de aquí para allá, de allá para acá, ¿cómo sería? Los judíos necesitan seguridad. Viven en un esquema social tan complejo que necesitan pagarle a los reyes la construcción de sus murallas y de sus puertas. Parece extraño decirlo, pero si lo contextualizamos ahora, no tanto. Nos encerramos por seguridad. Todos ubiquen claramente el ejercicio del edificio donde viven, la colonia donde viven. Levantas barrera, pones al poli, pones cámaras, pones todo.
te encierras por seguridad. Bueno, no hay cámara de vigilancia de circuito cerrado, pero hay murallas y vienen por algo. Y esto, implementación de estas normas de seguridad, van a proteger mercados, escuelas, templos y panteones. ¿Ok? Porque se lleva el rito. Vean, por ejemplo, el baño ritual o tevilá en Palma de Mallorca, donde vemos el desarrollo de una cultura, de una arquitectura completamente diferente a la del norte. ¿Ok? Y vamos a terminar este curso justamente con el análisis de las famosas Agadot. Estos libros, ¿ok?, que van a ser iluminados, van a ser pintados. Vamos a hablar cómo se saca el color. ¿De dónde creen ustedes? No hay lumen como para ir a comprar el tubito. Ajá. Entonces, ¿cómo hago el azul? ¿Cómo hago el rojo? ¿Cómo preparo la hoja? Eso es desde la parte de las técnicas y materiales. Desde lo simbólico. ¿Por qué permito la representación humana aquí? ¿Qué significa ese conejo de allá? ¿Qué significa ese perrito de allá? ¿Ok? Desde lo estético, la caligrafía, el trazo, las sombras, la proporción, la composición de la imagen y desde lo litúrgico, ¿para qué sirve una Ágada? Y nos vamos a sumergir en el amplísimo mundo de las Agadot europeas, ya sean Ashkenazí o Sefardim. ¿Ok? Vean, esta es mi favorita, la Agada de los pajaritos, hacia 1300, en donde el pueblo judío está representado como con cabezas de pajaritos y están saliendo, están haciendo los fardos, ajá, o las bolsas de tela para guardar, enfardelar, como se dice en ladino, hacer tu guardadito, tu itacate, le diríamos en México, ajá, tu guardadito para llevar de cosas. Ajá. Aquí vemos estos están enfardelando y además tenemos estos, aquí entra la parte simbólica, iconográfica. ¿Qué onda con estos sombreritos? Son muy importantes, son muy característicos. Sombreritos que tienen forma de chupón, ¿ok? Son un distintivo antijudaico. Piensa nada más la carga del símbolo, ¿sí? Son distintivos raciales que van a estar presentes desde el medioevo. Y vemos por último las matzot. Ajá, el pan ácimo, como este hombre está haciendo, separando y vámonos, corran, 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 ¿no? Mientras viene Paró, ajá, el faraón, vestido como un rey medieval, ¿ok? Con el ejército. Es muy interesante ver justamente todos estos simbolismos y características, ¿ok? Y vamos a terminar nuestro cuatrimestre, más o menos, con el contexto del por qué se expulsa al mundo judío de Sefara, de España. Y hablaremos al final del curso, en este primer bloque, de todo lo que significó el término del medioevo en Europa, los contextos históricos diferentes y el arte de los judíos que van a tener que cambiar radicalmente su vida al ser expulsados de Sefara. Y con esto se van a nutrir los mundos Ashkenazim y Mizrahim. Muchos judíos sefaradíes de España van a migrar hacia el sur, hacia el Imperio Otomano, y muchos judíos sefaradíes van a migrar hacia el mundo de Holanda. Recordemos la gran sinagoga de Amberes, ¿ok? De Ámsterdam también. Lugar, Ámsterdam, por ejemplo, donde estuvo mentalidades importantísimas como Baruch Spinoza, descendiente de estos judíos exiliados sefaradíes. Y otra pequeña partecita va a migrar hacia México, hacia el descubrimiento del nuevo mundo del Caribe y la fundación española de todo el imperio de Carlos V, ajá, de este imperio enorme. ¿Ok? Entonces, ahí va a terminar el primer bloque. El segundo bloque va a ir del Renacimiento, vamos a ver todas las corrientes artísticas, vamos a estudiar por qué es Renacimiento, por qué es manierismo, por qué es barroco, por qué es y las manifestaciones. Pero eso vamos a dejarlo para el siguiente bloque.
¿Ok? Bueno, pues esta es la presentación justamente de lo que va a abarcar el curso. Les agradezco muchísimo su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pueden escribirla, por favor, en el chat. Mientras, aquí estoy viendo que me preguntan si puedo pasar la de la menora, pero por supuesto, claro que sí, denme un segundo. Me voy hasta acá. A ver, ¿quién me pregunta? Damaso. Damaso, por favor, ¿es esta o es la otra? A ver, aquí estamos, dame un segundo. Ok, te leo en el chat, dame un segundo. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Las fechas del curso y los costos, denme un segundo. Miren, esta es una menorá y esta es otra menorá, otra representación que habíamos visto. Aquí tenemos, aquí está, esta es la otra. A lo mejor es esta la que estabas justamente, ¿ok? Todavía se pueden inscribir, por supuesto, claro que sí. Aquí están los datos. No, aquí no están los datos. Ok, permítanme un momento. Ahorita les busco cuáles son los datos. Acá lo tengo. Ok, empezamos en octubre. Eso es lo que sé. Ahorita les voy a dar. Denme un momento, por favor. Empezamos en octubre. No, perdón, empezamos el martes, no, esto es como el martes, 1 de septiembre. Bueno, no sé las fechas realmente. Sé que empezamos a finales de septiembre. Por favor, escriban a la página, ahí les van a dar los datos, porque la información que yo tengo no aparece justamente esa parte, se las debo, sorry. Pero por favor, hablen. Van a ser, el horario sí lo sé, va a ser una clase semanal de 2 horas, los martes de 11, ¿ok? A 12:30, pero siempre terminamos más tarde porque se pone bien padre la plática. Entonces, siempre terminamos de 12:30 a 1 y me parece, eso también pregúntenlo, me parece que va a haber en este esquema, conforme vayamos avanzando a esta nueva normalidad, algunas clases, quien lo quiera, podrá ser presencial, ¿ok? Es lo que me habían dicho. Entonces, también esa es como la parte, ¿no? Muchísimas gracias, Silvia Bialik. Muchas gracias, sí, es verdad. Dice, es del 20 de octubre al 16 de febrero. ¿Ok? Muchísimas gracias por la ayuda. Gracias, Rubén Ahmanovich. Es en octubre. Por acá, muchas gracias por sus felicitaciones. Claro, sí, hay algunos que tomaron el segundo bloque y no tomaron el primer bloque, entonces, bueno, es momento como de meterse a ver este primer bloque. ¿Se grabarán las clases? Sí, por supuesto. Hay todo un sistema que la universidad tiene muy bien hecho de localización, o sea, de poder entrar fácilmente, descargar una clase, poder consultar el material bibliográfico que yo les voy a dar. Eso sí también, ¿eh? Cada clase vamos a tener material bibliográfico. No, como es un curso, no se hace examen, pero yo les voy a dar toda la bibliografía en línea para que ustedes la puedan descargar y si les interesa algún tema más que otro, puedan ustedes entrar justamente más en el tema, ¿ok? Muchas gracias. Ana Flores, gracias Ana. Ana Flores acaba de enviar en el chat el flyer. Por favor, todos los que quieran descargar, píquenle ahí, está en el chat de este grupo, está el flyer y lo pueden descargar, ¿ok? Somos la Universidad Hebraica, para Raquel que está preguntando, ¿ok? Y gracias, Alfredo, gracias. ¿Se ofrecerá nuevamente el curso en el futuro? No lo sé, no lo sé. Ahorita empezamos este primero y luego seguimos el otro, ¿ok? Y dicen ahorita, ¿puede ser otra opción aparte del martes? No, por desgracia no, esta ahorita es la única opción, pero puedes ver las clases en línea, o sea, no lo tomarías inmediatamente, directamente presencial, pero sí lo estarías tomando en tiempo y forma del curso, ¿ok? ¿Algún libro? Sí, por supuesto, es la vasta bibliografía, de verdad, yo les tengo digitalizado todo y ahí les vamos a dar el material, son muchísimos libros, porque no solo son libros de arte judaico, sino son libros de arte en general para poder formarse, ¿ok? ¿Y el curso requiere previo conocimiento? No, no requiere previo conocimiento. Es más como charlas, es más como pláticas, ¿ok? Y entonces yo les voy dando la información. Y si alguien quiere saber más de un elemento o de otro elemento, yo les doy la información, ¿ok? Bueno, creo que estas son todas las pláticas, todas las preguntas sobre la plática. Perfecto. Bueno, pues les agradezco muchísimo su atención. Si no hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, que quedo a sus órdenes, por favor, métanse a la página, comuníquense con Ana Flores y les mando un excelente abrazo. Y gracias por su atención y por su interés. Que tengan muy buena tarde. ¿Ok?
Gracias, gracias a todos. Gracias.